La dejé quedarse en mi casa después del divorcio porque pensé que aún podíamos ser civilizados. Fue a mi trabajo y me acusó de haber golpeado a su hija. Me despidieron en menos de 3 días. Y ahora descubrí que llevaba meses grabándome en secreto antes de pedirme el divorcio. Estoy casada desde hace 2 años. Nos mudamos a un suburbio cerca de Portland, Oregón, porque queríamos una vida más tranquila. Ambos trabajamos desde casa, al menos hasta hace unos meses. Las cosas eran normales. No perfectas, pero normales. Pero hace exactamente 25 días, mi esposo cruzó una línea de la que ya no sé si se puede volver. Me desperté como cualquier otro lunes. Me preparé mi café, me senté a revisar correos, y de repente escucho la puerta abrirse. No me pareció raro, él había salido más temprano porque tenía que arreglar algo con el auto, según me dijo. Entonces lo escucho entrar, y justo cuando me iba a levantar para saludarlo, escucho otra voz, femenina. Y no era ninguna voz que yo no reconociera. Era su ex. Sí, su maldita ex. La mujer con la que estuvo 5 años, con la que terminó supuestamente en malos términos, la que nunca más quería ver. La que me juró que era tóxica, controladora, manipuladora y que había desaparecido de su vida para siempre. La trajo a casa, sin avisar, con una maleta, como si fuera completamente normal. Me quedé paralizada. Literal. Solo alcancé a asomar la cabeza desde el pasillo, y ahí estaba ella, de pie en mi sala, sonriendo como si nos conociéramos. Como si esto fuera una película indie donde todos somos adultos civilizados y no un maldito episodio de ansiedad pura. Mi esposo la miró y luego me miró a mí como si yo fuera una niña caprichosa a punto de hacer una pataleta. Me dijo, amor, ella solo va a quedarse unos días. No tiene dónde ir. Por favor, no hagas un escándalo. Y yo, no supe qué decir. Fue como si me sacaran el aire del cuerpo. Ni siquiera me consultó. Ni una llamada. Nada. Solo apareció con ella y esperó que yo aceptara. Cenamos esa noche los 3 en silencio, y cada parte de mí quería gritar. Ella hacía pequeños comentarios pasivo-agresivos como «Oh, todavía tienes la alfombra azul que le gustaba a él» o «Vaya, qué curioso, sigues usando la misma marca de pasta de dientes», como si estuviera tomando inventario de lo que fue suyo. Pero lo peor fue lo que vino después. A la medianoche, me levanté al baño y la escuché en la cocina. Me acerqué en silencio porque tenía esta sensación horrible en el pecho. La escuché hablar por teléfono. Le estaba diciendo a alguien, sí, él todavía hace todo lo que yo le enseñé, se nota que no ha cambiado. Solo tengo que recordarle quién soy. Te juro que sentí como me bajaba la presión. Al día siguiente, le dije a mi esposo que eso no podía ser, que ella no podía quedarse, que eso no era normal, que no se trata de ser celosa, sino de respeto, que yo no traería a un ex mío a casa. Y él, sin pestañear, me dijo, estás siendo dramática, ¿por qué todo tiene que ser un problema contigo últimamente? Últimamente, como si yo fuera el problema de esta historia. Desde ese día, las cosas han empeorado. Ella se mueve por la casa como si fuera suya, se mete en nuestras conversaciones, se sienta en mi lugar del sofá, cocina usando mis utensilios y luego se queja de cómo los guardo. Ya no sé si es casualidad o pura provocación, pero cada día se siente más como una invasión. La gota que colmó el vaso fue hace 3 noches. Me levanté al baño otra vez y la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Cuando volví, la encontré cerrada, con seguro desde dentro. Mi esposo dormía del lado contrario, como si nada. No me atrevía a preguntarle, pero al día siguiente, él actuaba raro, como si algo pasara. Y yo sentía náuseas, literalmente, náuseas de pensar que algo pudo haber pasado entre ellos mientras yo dormía en esa misma casa. Ahora estoy durmiendo con la puerta cerrada. Pero no nuestra habitación. Me pasé al cuarto de invitados, porque ya no me siento segura, porque no confío en nadie. Estoy atrapada en mi propia casa, con un marido que no me respeta, y una ex que se comporta como si estuviera reclamando su terreno. Y lo peor es que nadie de afuera sabría que algo anda mal, porque él se encarga de que todo se vea perfecto. Sonríe, saluda, publica fotos como si fuéramos la pareja ideal. Pero cada noche siento que me estoy desmoronando más y más, y nadie lo sabe. Voy a seguir contando esto porque si no lo escribo, siento que me voy a romper por dentro. No le he contado esto ni a mi hermana, y eso que ella es lo más parecido que tengo a una confidente. Pero me da vergüenza. Vergüenza de que me vea como una tonta, porque eso es lo que soy ahora. Una tonta viviendo en su propia casa con un marido que la hace sentir invisible, y con una ex durmiendo en la habitación de al lado que básicamente se burla de mí a la cara. Después de esa noche en que encontré la puerta cerrada desde dentro, las cosas se pusieron aún más raras. Al día siguiente, mi esposo estaba actuando, nervioso. Caminaba rápido por la casa, evitaba el contacto visual, y cada vez que ella hablaba, él cambiaba el tema o se iba a otro cuarto. No sé si fue culpa, o simplemente miedo de enfrentarme. Y yo, como idiota, empecé a observar cada gesto, cada mirada,
cada silencio. Me volví paranoica. Me sorprendí a mí misma revisando la cámara de seguridad que tenemos en la entrada solo para ver si ella realmente había salido cuando decía que iba a dar una caminata para despejarse. Sí, suena enfermizo. Y lo sé. Pero cuando estás rodeada de mentiras tan obvias, te agarras de lo que puedes para encontrar una maldita verdad. Lo peor es que incluso con las pruebas en la cara, él sigue negando todo, siempre con su misma voz calmada de estás exagerando. Una noche, estábamos cenando los tres. Yo hice arroz con curry, uno de mis platos favoritos, y él ni lo tocó. Ella sí comió, pero no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario. Nunca fuiste muy bueno con las especias, ¿verdad? Recuerda cuando terminaste en urgencias en Madrid por una empanada picante. Y los dos rieron. Rieron. Yo ni siquiera sabía esa historia. Nunca me la contó. Me senté ahí con la sonrisa congelada y el corazón latiendo en el cuello. Cuando se fueron a ver una serie al salón y yo me quedé lavando los platos, me di cuenta de que todo el aire que tenía en el cuerpo se había ido, como si hubiera estado aguantando la respiración todo el tiempo. Después de eso, me prometí a mí misma que no iba a permitir otra humillación así. Pero la cosa es que las humillaciones empezaron a ser más sutiles, más calculadas. Una vez, por ejemplo, me fui a duchar y cuando salí, mi cepillo de pelo no estaba. Lo encontré más tarde en su bolso. Ella me miró a los ojos y dijo, ¡ay! Pensé que era mío. Tienen el mismo color. No lo dijo con vergüenza. Lo dijo con esa sonrisa sutil, esa que dice sé exactamente lo que estoy haciendo. Y ni hablar de cómo empezó a coincidir conmigo en los lugares más incómodos de la casa. Cada vez que iba al baño, ella justo necesitaba entrar también. Cada vez que iba a la cocina, ahí estaba ella, con el refrigerador abierto como si fuera la dueña. Y lo peor, empezó a usar mi bata. Sí, mi bata de baño. Un día salí de la habitación y ella estaba en la sala, viendo televisión, usando mi maldita bata, como si nada. Cuando le dije que eso era mío, simplemente se encogió de hombros y dijo, ups, pensé que estaba aquí cuando llegué. Ni siquiera hizo el esfuerzo de mentir bien. Le dije a mi esposo que ya no podía seguir así, que esto era invasivo, que me estaba afectando emocionalmente, que necesitaba que se fuera. ¿Y qué hizo él? Se enojó. Me gritó por primera vez en meses. Me dijo que estaba actuando como una celosa insegura, que solo era una semana más y que ella estaba pasando por un momento difícil. Una semana más. Han pasado casi 3. Lo irónico es que cuando yo pasé por un momento difícil, él no fue así. Cuando mi padre se enfermó y estuve todo el día llorando, él se fue a dormir temprano porque estaba estresado del trabajo. Pero por ella, sí tiene toda la paciencia del mundo. Ayer, encontré mis papeles del seguro médico en el suelo del cuarto de invitados. No deberían estar ahí. Los tengo en una carpeta con otras cosas personales, en el estante de mi escritorio. Y eso me hizo pensar, ¿está revisando mis cosas? ¿Qué está buscando? ¿Por qué? Y no sé si esto es real o si estoy perdiendo la cabeza, pero siento que está armando algo, como si estuviera preparando el terreno para quedarse, como si esta visita no fuera temporal, como si ella estuviera, poco a poco, borrando mi presencia en esta casa. Y lo que más miedo me da es que mi esposo parece cómodo con eso. Antes me decía que me amaba todos los días. Ahora, si le saco el tema, me dice ya sabes lo que siento, no necesito repetirlo. Cuando intento abrazarlo, se tensa. No me besa. Apenas me toca. Cuando le pregunté si aún me amaba, me dijo, no me hagas esa clase de preguntas. ¿Esa clase de preguntas? No sé qué clase de mujer soy yo ahora. No reconozco mi vida. Esta no soy yo. Nunca permití que me pasaran por encima así. Pero me siento atrapada. Porque si la echo, él se va con ella. Y si me voy yo, ella se queda. Y lo más enfermo es que a veces me sorprendo a mí misma pensando en estrategias para recuperarlo. Como si fuera una batalla. Como si esto fuera una competencia por el cariño de un hombre que claramente no me respeta. No tengo hijos, no tengo a dónde ir de inmediato, y todo mi mundo, mi trabajo, mi rutina, gira en torno a esta casa. Pero esta casa ya no se siente mía. Y yo ya no me siento una persona completa. Lo que sí tengo claro es que esto no puede seguir mucho tiempo más. Algo va a estallar. Y tengo miedo de que sea yo. Sí, voy a seguir con esto porque siento que cada vez que escribo es como sacarme una parte del veneno. Cada línea me ayuda a recuperar un poco de mí. Y a veces pienso que si esto fuera una película de Netflix, yo estaría gritando al televisor para que la protagonista se largue de ahí. Pero cuando lo estás viviendo, no es tan fácil. Después de lo que pasó con la bata, los papeles fuera de lugar y mi esposo ignorándome como si yo fuera un mueble más, empecé a hacer algo que nunca pensé que haría, empecé a grabar cosas. No con cámaras escondidas ni nada de película, simplemente activaba el grabador de voz del teléfono y lo dejaba en la repisa o en una mesa cuando salía de la habitación. Al principio era solo para comprobar si estaba loca. Para tener una prueba de que las cosas que pensaba que estaban pasando de verdad. Y claro, pasaban.
La primera vez que revisé un audio fue después de ir al supermercado. Estuve fuera como 40 minutos. Ella estaba sola en casa, o eso creía. Escuché todo. Primero, se escucha a mi esposo llegar a casa. Luego, ella dice, no sé cómo aguantas esto. Esa mujer no te merece. Te apagaste desde que estás con ella. Y él, en lugar de corregirla o defenderme, simplemente dijo, no es tan fácil. Ella es buena persona. No quiero hacerle daño. ¿No hacerme daño? ¿Y traer a tu ex a casa es qué? ¿Una terapia de exposición? Eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Ella dijo, aún te amo, ¿sabes? Y luego se escucha cómo lo besa. No, no fue un beso en la mejilla, fue un beso largo. Silencio. Luego un no deberíamos, y después más besos. Después se apaga el sonido porque se movieron fuera del rango del micrófono. Me quedé escuchando eso con el corazón en la garganta. No sabía si llorar, romper el teléfono o vomitar. Al día siguiente actuaron como si nada. Él me saludó con un todo bien, y ella me ofreció panqueques como si fuéramos mejores amigas. Me daban ganas de gritarles en la cara. Pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez porque no estaba lista para escuchar la mentira en tiempo real. Tal vez porque quería reunir más pruebas. O porque, y esto me da vergüenza decirlo, parte de mí todavía quería que todo fuera una mala interpretación. Que si hablábamos, si lo enfrentaba, él me diría que fue un error, que no significó nada, que me eligió a mí. Pero no. No elegía nada. Solo dejaba que las cosas pasaran. Como si su vida fuera una corriente y él un tronco flotando. Esa noche dormí en el sofá con una ansiedad que no me dejaba respirar. Empecé a pensar en cosas como cambiar la cerradura, irme sin avisar, bloquearlo de todas partes. Pero no lo hice. Aún no. Lo que hice fue revisar todo. La computadora. El router. Su cuenta de Google. Lo sé, suena invasivo. Pero después de lo que escuché, ya no sentía que hubiera privacidad que respetar. Y ahí encontré algo más. En una carpeta oculta, que tenía nombre de archivo de sistema, System-Cache, DLL, había vídeos. Uno de los vídeos era de mí, grabada desde una esquina del salón mientras hablaba sola. Otro era de una noche en la que estaba llorando en el baño, y ni siquiera sabía que la puerta tenía un hueco por donde cabía una cámara pequeña. Era ella. Tenía una cámara. Estaba grabándome. No sé si lo hacía para burlarse, para mostrarle cosas a él, para tener pruebas en mi contra si las cosas se ponían feas. Pero estaba claro que esa mujer no había venido a quedarse unos días, había venido a reemplazarme. Y lo peor es que mi esposo lo sabía. No me digan que debo dejarlo ya como si fuera tan fácil. Tengo dinero, sí. Pero toda mi rutina está atada a este lugar. Mis clientes, mis proyectos, incluso mis cuentas bancarias compartidas. Él no era solo mi pareja. Era mi socio en muchas cosas. Y ahora me doy cuenta de que fui demasiado confiada. Que mientras yo pensaba que construíamos algo juntos, él guardaba copias de las llaves para su pasado. Ese día, después de revisar los vídeos, lo enfrenté. Le dije que lo sabía todo, que sabía lo del beso, que sabía lo que ella decía de mí, que había escuchado todo. ¿Y saben lo que dijo? ¿Por qué estás espiando? Eso fue lo primero que se le ocurrió. No pidió perdón. No me explicó nada. Solo se enfocó en que lo espié. Como si yo fuera la criminal aquí. Yo le grité. Le dije que era un cobarde. Que estaba traicionando a alguien que lo cuidó cuando ni su familia quería saber de él. Le tiré el teléfono a los pies y le dije que ahí tenía su relación. ¿Y qué hizo él? ¿Se fue? Ni una palabra. Solo agarró su chaqueta y se fue. Ella se quedó mirándome desde la puerta de la cocina, con esa cara de yo gané que no voy a olvidar nunca. Esa noche no dormí. Solo pensaba en que tanto de esto había sido planeado desde antes. ¿Estaban ya hablando mientras él y yo seguíamos bien? ¿Ella sabía desde el principio que iba a mudarse aquí? ¿Yo solo fui un puente? Ahora tengo miedo real. Porque no es solo emocional. Es invasivo. Está documentado. Y esa mujer sabe cada rincón de esta casa. Y yo ya no me siento a salvo. Hoy por primera vez fui a ver departamento. No le he dicho a nadie todavía. Pero sé que tengo que salir de aquí. Ya no es una opción. Es una necesidad. Mañana voy a empacar. Aunque él regrese de rodillas. Aunque me diga que fue un error. Porque lo que han hecho, ya no es solo traición. Es violencia emocional. Es manipulación. Es invasión. Y no voy a esperar a que me borren por completo. Hoy escribo esto desde un café pequeño en una zona donde nadie me conoce. El tipo de lugar con sillas incómodas pero café decente, donde la gente se encierra en sus laptops y no hace preguntas. Llevo 3 días saliendo sin decir a dónde voy. 3 días sin hablar con él ni con ella. Y ayer me di cuenta de algo que me dio tanto miedo que se me heló la sangre. Me están vigilando. Sí, ya sé cómo suena. Pero por favor, escúchame. Después de que encontré los vídeos ocultos en su computadora y lo enfrenté, y él se fue sin decir nada, empecé a empacar poco a poco. No cosas grandes, solo documentos, mi laptop,
Algo de ropa básica, lo que puedo meter en una maleta mediana y una mochila. Y mientras hacía eso, lo bloqueé de todas las redes. Apagué las notificaciones de llamadas. No quería tener ningún tipo de contacto, pero obviamente no iba a quedarme encerrada. El lunes pasado fui a ver un departamento tipo estudio a unos 30 minutos de casa. Me gustó. Pequeño pero acogedor, luz natural, el casero parecía decente. Tomé unas fotos, pregunté por el contrato y salí con algo que no había sentido en semanas, esperanza. Esa noche dormí mejor. Hasta que al día siguiente, cuando abrí mi laptop, encontré un correo. Sin asunto. Sin texto. Solo un archivo adjunto, una foto mía. Afuera del mismo edificio que había ido a ver. Mismo abrigo, misma mochila, misma postura. Estaba mirando el cartel de Se Renta. La foto estaba tomada desde un auto. El ángulo era clarísimo. Primero pensé que era el casero o alguien random en la calle. Pero al revisar el archivo vi que tenía metadatos. El nombre del archivo era sin-yu-move JPG y el correo estaba enviado desde una cuenta sin nombre, pero que tenía las mismas 4 primeras letras del usuario de mi esposo en muchas de sus cuentas. Ahí fue cuando lo supe, me había seguido. Y no solo eso, sabía a dónde estaba yendo, sabía que estaba buscando irme. Y en vez de hablar conmigo, en vez de preguntarme o confrontarme como un ser humano normal, decidió espiarme y enviarme una amenaza silenciosa. Lo llamé. Por primera vez desde que todo estalló. Le grité, lloré, le pedí que me explicara qué carajos estaba pasando. ¿Por qué me había seguido? ¿Por qué me había mandado esa foto? ¿Qué quería? Y lo único que dijo fue, no es seguro que tomes decisiones impulsivas sin pensar bien las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Me está amenazando ahora? Esa noche no pude dormir. Revisé cada rincón del cuarto donde duermo, cerré la puerta con llave, puse una silla detrás como en las películas, porque ahora no era solo que me sentía observada. Sabía que lo estaba. Al día siguiente fui a la comisaría. No para hacer una denuncia formal, todavía, sino para consultar qué opciones tenía si decidía mudarme sin darle mi nueva dirección. El oficial fue amable, pero también honesto, como estamos casados legalmente y no hay una orden de alejamiento, él puede saber dónde estoy viviendo, salvo que presente una denuncia de acoso o violencia psicológica, que, para ser claros, ya tengo base para hacerlo. Salí de ahí temblando. No sé por qué me cuesta tanto. No sé por qué todavía hay una parte de mí que espera que esto termine con una conversación civilizada, con una disculpa, con algo que le dé cierre emocional. Pero no. Esto no es una ruptura. Esto es una descomposición. Una caída lenta y dolorosa de todo lo que construí con él. Y no fue solo él. Hoy confirmé que ella también lo sabe todo. Fui a otro café, no este, y mientras estaba sentada, ella entró. Caminó hacia mí con esa cara perfecta de falsa amabilidad. Se sentó sin que yo la invitara. Me dijo, y cito, ¿de verdad creíste que podías irte sin decir nada? Él es mi familia también. Lo compartimos, te guste o no. Lo compartimos. Lo dijo así, como si él fuera un sofá. Como si estuviéramos en un maldito acuerdo de tiempo compartido. Le dije que si me volvía a seguir, si me volvía a mandar un correo, la denunciaría. Y se rió. Me dijo, ¿y qué les vas a decir? ¿Que estás paranoica? ¿Que te da miedo que tu esposo te mire mientras buscas otro lugar para vivir? Salió del café con esa misma sonrisa burlona. La misma que tenía cuando usó mi bata. Como si todo esto fuera un juego. Como si yo fuera la pieza débil que ya se está por romper. Volví a casa esa noche. No porque quisiera, sino porque no tengo a dónde ir de forma inmediata. El estudio que me gustó ya fue alquilado. Me ganó el miedo, la lentitud, el no saber actuar rápido. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto desde un café porque ni siquiera quiero estar bajo el mismo techo que ellos. Porque sí, él volvió. Volvió después de enviarme esa foto, y ahora actúa como si todo estuviera tranquilo. Como si estuviéramos en una especie de pausa incómoda y no en medio de una pesadilla. Y ella sigue aquí, en la cocina, hablando con su voz dulce, viendo televisión, usando mis tazas. Ayer rompí una sin querer. Me temblaba tanto la mano que se me cayó. Y ella dijo, no te preocupes, yo limpio. Siempre termino limpiando lo que otros rompen. Mi esposo no dijo nada, solo miró al suelo. Y yo, me tragué las lágrimas. Pero ya no más. Hoy empiezo a empacar de verdad. Sin esperar el momento perfecto. Sin esperar a tener el contrato firmado o el nuevo departamento asegurado. Me voy a ir aunque tenga que quedarme unos días en un Airbnb, en un hostal, en el sofá de alguien que apenas conozco. Porque quedarme aquí me está destrozando. Porque si me quedo una semana más, siento que voy a perder algo que todavía no se ha roto del todo, mi dignidad. Y eso sí que no pienso compartirlo con nadie. Han pasado apenas 4 días desde mi último post, pero juro que siento que ha pasado un mes. Desde que decidí empezar a empacar de verdad y salir de esa casa, he estado durmiendo poco, comiendo a la fuerza, viviendo con la ansiedad metida en el pecho como si fuera un cuchillo clavado y girando. Pero hay algo que me mantiene firme,
me voy. No importa si es mañana, si es dentro de 3 días, o si tengo que dormir en el suelo de un estudio sin muebles. Me voy. No hay vuelta atrás. Lo que no esperaba era lo que pasó el miércoles. Estaba en el cuarto de invitados, en el suelo, rodeada de cajas. Había cerrado con seguro, como siempre hago desde que me enteré de que me grababan. Ya había empacado mis documentos, algunos dispositivos, mi disco duro externo con todo mi trabajo, soy freelance, así que eso es literalmente mi fuente de vida, y ropa suficiente para una semana. Eran como las 7 de la tarde cuando tocaron la puerta del cuarto. Era él. Mi esposo. Me dijo, con esa voz suave que ahora me suena como una máscara, que quería hablar. Que no había nadie más en casa. Que ella se había ido a pasar el fin de semana con una amiga. Que por favor lo escuchara. No sé por qué abrí. Tal vez necesitaba cerrar cosas. Tal vez una parte masoquista de mí quería ver si aún era capaz de mentirme a la cara. Entró, se sentó en el borde de la cama, porque yo me mudé al colchón del piso, y me dijo, sé que estás molesta. Pero no puedes irte así, sin protección legal. Quiero que firmemos algo, solo para aclarar que la separación fue decisión tuya. ¿Qué? Le pedí que repitiera eso, y lo hizo, casi con ternura. Dijo que era un documento preventivo, que nos iba a proteger a ambos, y que su madre lo había ayudado a redactar. Su madre. La misma que me grabó. La misma que me siguió. La misma que se ríe de mí en mi cara. Me negué, por supuesto. Le dije que no iba a firmar nada sin un abogado. Su rostro cambió. Ya no era tierno. Era frío. Casi mecánico. Dijo, eso complica las cosas. Yo solo intento que esto sea pacífico. ¿Pacífico para quién? Le pedí que se fuera del cuarto. No se movió. Solo me miraba. Y entonces soltó algo que me dejó helada. Si te vas sin firmar nada, yo tengo como demostrar que abandonaste el hogar sin motivos. Y eso puede perjudicarte legalmente. Eso me sacó de quicio. Le grité. Le dije que tenía pruebas, grabaciones, correos, fotos, que si quería ir a lo legal, lo iba a hacer. Que no me iba a dejar manipular. Que no era la mujer débil que creía tener en la palma de su mano. Y entonces me miró con lástima. Esa maldita lástima que es peor que el odio. Me dijo, no sé qué te pasó. Tú antes eras más razonable. ¿Razonable? Después de eso, se fue. Cerró la puerta sin decir más. Esa noche dormí con mi mochila atada a mi brazo. ¿Literal? Porque ya no confío en nada. Porque me da miedo que me robe mis papeles, que me quite mi laptop, que haga algo para detenerme. Y sí, sé que esto ya suena como una paranoia clínica, pero cuando te espían, te graban, te siguen y luego intentan que firmes papeles raros, no es paranoia. Es defensa básica. Al día siguiente, fui a ver una abogada. No es que tenga muchos recursos, pero encontré una que ofrece una primera consulta gratis. Le conté todo, sin filtro. Incluso le mostré la foto que me enviaron, los audios, capturas de pantalla. Ella no me miró como loca. Solo me dijo, tienes que salir ya. Esto no es solo emocional. Esto es estratégico. Te están acorralando. Y eso fue lo que me despertó. Lo que me hizo ver la historia completa, no solo mi parte emocional. No es solo que estoy viviendo con alguien que me traicionó. Es que me estoy enfrentando a dos personas que han hecho de mi casa un campo de batalla psicológico, que están jugando con mi tiempo, mi estabilidad, y ahora también con mis derechos. Me explicó que muchos agresores, sí, usó esa palabra, intentan dejar constancia de que la víctima abandonó el hogar, para después tener ventaja en temas de bienes, cuentas compartidas o hasta de reputación. Porque el papel, aunque sea falso, sirve como versión oficial si la otra parte no lo combate. Así que me dio un plan. Me ayudó a redactar una carta de intención de separación, formal, neutra, sin juicios ni emociones, solo diciendo que debido a incompatibilidades irreconciliables, yo me retiro del hogar de forma voluntaria, sin renunciar a mis derechos, que no he firmado ningún otro acuerdo y que se recomienda resolver las diferencias legales por los canales correspondientes. Voy a dejar esa carta en el buzón de la casa el día que me vaya, con copia digital guardada en varios lados. También le di acceso a mi nube a una amiga que vive en Texas, ella no sabe todo, pero le dije que si algo me pasa, revise mis carpetas. Y ahora estoy aquí, en este café, escribiendo esto como si fuera mi último testamento. Mañana me voy. Me ofrecieron un cuarto en un apartamento compartido. No es lo ideal, pero es un comienzo. Lo tomé. Me transfirieron la ubicación hoy. Voy a tomar un Uber por la mañana y dejar este infierno atrás. No sé qué me espera. Solo sé que prefiero lo desconocido que seguir respirando el mismo aire que estas personas. Porque ya no quiero sobrevivir. Quiero vivir. Aunque tenga que empezar de cero. Me fui. El viernes a las 7:24 de la mañana salí de esa casa. No hubo escena. No grité. No lloré. No rompí nada. Solo tomé mi maleta, mi mochila, y dejé la carta doblada sobre la mesa del comedor. El Uber me estaba esperando en la esquina. Caminé sin mirar atrás, sin siquiera cerrar la puerta con llave.
porque ese lugar ya no era mío. Llegué al cuarto que alquilé en la otra punta de la ciudad. Es un lugar sencillo, pero limpio. La dueña del departamento es una mujer mayor que alquila habitaciones a estudiantes y mujeres que necesitan un reinicio. Suena extraño, pero fue justo lo que necesitaba. Me recibió con un té y una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. Una sonrisa sin intenciones. Esa noche dormí por primera vez sin cerrar la puerta con seguro. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba tan agotada que mi cuerpo ya no podía sostener más alerta. ¿Lloré? Sí. Pero fue diferente. No era el llanto de la desesperación. Era el llanto de la descarga. De saber que lo logré. Que me fui. Que no me quedé esperando que me destruyeran por completo. Los primeros 2 días fueron de silencio total. No mensajes. No correos. Nada. Casi me engañé pensando que quizás, por fin, todo había terminado. Que lo habían aceptado. Que incluso su madre, con toda su manipulación y teatro, se había dado por vencida. Qué ingenua fui. El lunes, cuando entré a mi correo personal para revisar cosas de trabajo, vi el asunto en mayúsculas: respuesta legal a tu decisión de abandono. Era un PDF adjunto de un despacho de abogados. Abro y lo primero que leo es una notificación de intento de resolución extrajudicial, donde básicamente me acusan de haber abandonado el hogar con bienes compartidos, de dejarle efectos personales de valor sin consentimiento, y de llevarme equipos de trabajo que, según ellos, están registrados a nombre de la empresa que mi esposo y yo cofundamos. Sí. Así como suena. Ahora me está demandando por mi propia laptop. Esa que yo compré. Esa que tiene mi trabajo, mis archivos, mi vida profesional. Empecé a temblar. ¿Literal? Tuve que sentarme en el suelo del baño con el teléfono en la mano y la vista borrosa, porque aunque sabía que él podía ser ruin, no creía que llegaría a este punto. No solo quiere joderme emocionalmente, ahora quiere quitarme mi sustento. Llamé a la abogada que había conocido la semana pasada. Me atendió esa misma tarde. Le llevé el documento. Lo revisó con una calma que me hizo sentir un poco menos sola. Me dijo algo que no voy a olvidar: esto no es una demanda. Es una amenaza formal. No lo tomes como una derrota, sino como una estrategia. Me explicó que lo hacen para presionar, para obligarte a negociar desde una posición de miedo. Y la verdad es que funcionó. Tuve miedo. Mucho. Pero no el mismo miedo que me paralizaba antes. Este era diferente. Era un miedo que me dio fuerza. Me hizo entender que ya no se trata de recuperar una relación, ni de explicar nada. Se trata de defenderme. La abogada me ayudó a redactar una respuesta. Formal. ¿Contundente? Incluyendo la carta que dejé en casa, las grabaciones, y una lista detallada del contenido de la laptop, con facturas a mi nombre. También adjuntamos capturas de mensajes donde él me pedía firmar un documento para dejar constancia de que la decisión era mía. Todo eso lo hunde. Y aún así, él no se detiene. Hoy, martes, recibí un mensaje de su madre. En mi Instagram. Lo tenía bloqueado, pero se hizo otra cuenta. Me escribió: sabía que ibas a destruir su vida. Te metiste donde no debías, y ahora estás pagando las consecuencias. Sí. Tal cual. La denuncié a Instagram. También la bloqueé. Otra vez. Pero es como estar jugando un videojuego donde el jefe final siempre reaparece con otro disfraz. Y lo más enfermo es que, según una amiga en común que me escribió en secreto, él ya está contando una versión completamente distinta a la gente: que yo me volví loca, que lo vigilaba, que estaba obsesionada con su ex, que me fui sin decir nada y que ahora me estoy robando cosas de valor. Imagínate eso. No solo me sacó de mi casa. No solo permitió que me grabaran. No solo me hizo sentir como una intrusa en mi propia vida. Ahora quiere quitarme hasta la historia. Porque eso es lo que más duele. Que después de todo, hay gente que le cree. Que ya no me escriben. Que están tomando distancia. Que no preguntan nada, pero sí asumen. Y eso es lo más jodido de estas situaciones, que te arruinan por dentro, y también por fuera. Así que acá estoy. Aprendiendo a respirar de nuevo. A reconstruirme entre papeles legales, abogados, lágrimas y tazas de café frío. No sé cómo va a terminar esto, pero sé que voy a seguir. Y no porque sea fuerte, no porque sea valiente, sino porque no me queda otra. Y porque ya perdí demasiado como para rendirme ahora. No sé ni cómo escribir esto. Estoy temblando todavía, pero ya no de miedo. Es una mezcla de rabia, asco, y ese tipo de claridad que llega cuando todo el humo finalmente se disipa y ves lo que siempre estuvo ahí, enfrente, esperándote. Hoy recibí un mensaje que cambió todo. Era de una cuenta sin foto de perfil, nombre raro, de esas que uno suele ignorar porque parece spam. Pero el mensaje empezaba con mi nombre, mi verdadero nombre, y luego decía esto: no te conozco, pero sé exactamente lo que estás viviendo, porque yo viví lo mismo, y sé lo que él te está ocultando. En un primer momento, pensé que era un intento más de hostigamiento, otro perfil falso hecho por ella o por él. Pero el mensaje seguía, tenía detalles, fechas, nombres, lugares que no cualquiera podría saber.
Cosas que yo nunca compartí en línea. Me decía que había estado con él, que salieron hace años, que terminaron porque él comenzó a volverse posesivo, controlador. Que tenía ese mismo estilo, encantador al principio, manipulador después. Que no gritaba, pero hacía que todo girara en torno a él. Que usaba el silencio como castigo. Que la hacía sentir culpable por cosas que no había hecho. Que la aislaba poco a poco hasta que no le quedaba nadie cerca. ¿Te suena familiar? Me contó que no solo le hizo gaslighting emocional, sino que también le hizo firmar un documento de buena fe cuando se fueron a vivir juntos. El papel no tenía validez legal, pero él lo usó como si lo tuviera para presionarla cuando terminaron. Amenazas de exponer cosas, de quitarle cuentas compartidas, de decirle a su familia que ella era inestable. Lo mismo que intentó hacer conmigo. Yo estaba leyendo todo eso con los ojos secos, como anestesiada. Hasta que le respondí, ¿por qué me estás contando esto ahora? Su respuesta fue directa. Porque tu historia me apareció en una captura. En un grupo privado de apoyo. Alguien la compartió sin nombre, pero yo supe que eras tú. Reconocí su estilo, su patrón, su forma de hacerte pensar que eres tú la que está loca. Ahí fue cuando me largué a llorar. Porque por primera vez, alguien validaba todo lo que había vivido, sin conocerme, sin pedir pruebas, solo reconociendo los síntomas, como si lo hubiera vivido también. Seguimos hablando por horas. Me contó que él solía escribirle a su ex, sí, a la que ahora vive con él, cuando aún estaban juntos, que ella era su plan de escape emocional, la que siempre estaba lista para reconfortarlo cuando la pareja actual empezaba a poner límite, que no era la primera vez que él hacía esto de triangular a dos mujeres, ponerlas en competencia, desaparecer emocionalmente de una mientras se conectaba con la otra. No es que ella apareció por arte de magia, él la trajo a propósito, la activó como una carta guardada. Ella no es inocente, por supuesto, pero él la manipuló también, como a todas. Y entonces, me mandó la joya, una captura de una conversación de hace años. Él le decía, yo sé cómo hacer que una mujer se desgaste sola. Solo tengo que dejar que se consuma buscando respuestas. No hay nada más poderoso que el silencio. Leí eso y tuve que salir a caminar. Sentí que me temblaban las piernas. Porque esa frase es exactamente lo que viví los últimos 6 meses. Lo sentí como una confesión directa. Como si por fin alguien tradujera lo que pasaba en ese infierno silencioso. No sé cómo explicar lo que sentí después. No fue alivio. Fue furia. De esa que no te hace gritar, sino moverte con una claridad absoluta. Todo encajaba. Las grabaciones, las fotos, el documento que quería que firmara, el acoso legal, las mentiras que esparció sobre mí, la maldita postura de víctima que adoptó cuando lo enfrenté. No estaba improvisando. Era un guión que ya había usado antes. Le agradecí a la mujer que me escribió. No voy a poner aquí su nombre ni más detalles porque me pidió confidencialidad. Pero le dije que si alguna vez necesitaba que hable en su defensa, que cuente lo que me hizo a mí, que no lo dude, porque esto no termina conmigo. Lo que voy a hacer ahora es algo que me da miedo, pero también me llena de una extraña paz. Voy a demandarlo, no por venganza, no para arruinarle la vida, sino para decir, legalmente, que no me callé, que no me dejé borrar, que su guión no funcionó conmigo. Mi abogada ya está preparando todo. Tenemos pruebas, mensajes, testigos, declaraciones. La mujer que me escribió se ofreció como respaldo. Otra ex que vivió lo mismo también aceptó hablar. Y la lista no para de crecer. Porque cuando un manipulador repite el patrón, deja huellas. Y cuando esas huellas se cruzan, el castillo se derrumba. No sé si voy a ganar. No sé si me va a costar años, dinero, salud. Pero lo que sí sé es esto. Nunca más voy a vivir en una casa con miedo. Nunca más voy a dejar que me graben, me controlen, me encierren emocionalmente. Él pensó que yo iba a quebrarme. Lo que no sabía, es que me estaba puliendo. Cuando comencé a escribir todo esto, lo hice desde un rincón emocional tan oscuro que no me imaginaba llegar a este punto. Y ahora que estoy aquí, quiero contarlo todo sin adornos, sin dramatismo innecesario, sin esperanza de redención para nadie. Porque no se trata de justicia poética. Se trata de cerrar un ciclo sin quedarte atrapada en él. Después de recibir el mensaje de esa mujer, la ex que me abrió los ojos, todo empezó a moverse más rápido. Mi abogada armó una demanda por acoso psicológico, invasión de privacidad y coacción emocional. Usamos como base todo, las grabaciones, las capturas, la carta de salida que dejé, los correos, los mensajes intimidatorios de él y de su madre, y los testimonios de 2 mujeres más que pasaron por cosas parecidas. Uno de los momentos más duros fue ir al juzgado a dejar los documentos. No por miedo legal, por el miedo emocional que me generaba volver a ver mi nombre atado al suyo en algo tan oficial. Pero lo hice, y ahí comenzó una guerra fría. Primero llegaron los mensajes de él, ¿de verdad vas a exponerme así? Te estás dejando manipular. Después vinieron los de ella, su madre, eres una oportunista.
Qué fácil es decir que todo fue abuso cuando no te salen las cosas como quieres. Pero esta vez no contesté. No me justifiqué. Solo avancé. Y lo increíble es que cuando dejas de reaccionar a su guión, se desmoronan. Ya no sabían cómo presionarme. Y entonces empezaron a cometer errores. Uno de los más graves fue cuando su madre intentó comunicarse con mi casera fingiendo ser una representante legal, preocupada por mi salud mental. Le pidió que me desalojara. Le dijo que yo era inestable, peligrosa y probablemente drogadicta. Lo sé porque mi casera, esta mujer increíble que apenas me conoce, me lo contó de inmediato. Grabó la llamada. Me dijo, he tenido mujeres como tú aquí antes. A mí no me engañan con palabritas legales. La grabación de esa llamada fue la prueba definitiva. Mi abogada casi llora de risa cuando la escuchó. A partir de ahí, todo se volvió favorable. Y lo que siguió fue tan brutal como silencioso. El juez admitió la demanda. Se emitió una orden de alejamiento temporal. Me concedieron la separación legal de bienes inmediata por riesgo de daño patrimonial. Y aunque aún estamos en juicio, el tribunal bloqueó cualquier intento de él de reclamar propiedad sobre mi equipo de trabajo o mis ingresos. Pero la parte más simbólica, lo que me hizo sentir que algo cerraba, fue el día que entré a su perfil, desde una cuenta que no me pertenece, solo para ver si decía algo, y vi esto. Cerrando este capítulo. Gracias por quienes se quedaron. A los que me traicionaron, solo les deseo que encuentren paz. ¿Traicionarlo? Después de que me grabaron, me persiguieron, intentaron hundirme legal y socialmente. Ese fue su cierre, su reflexión. ¿Y sabes qué? Por primera vez, me dio igual. Me di cuenta de que ya no me importaba su versión. Porque su versión siempre fue una historia escrita para hacer quedar mal a los demás. Y yo no soy un personaje secundario en su narrativa. Desde que me fui, recuperé contacto con una amiga de la universidad que me ofreció un proyecto freelance. Me estoy mudando a un estudio pequeño, todo mío, blanco, limpio, sin fantasmas. Estoy en terapia. Porque sí, todo esto dejó heridas, algunas más profundas de lo que quiero aceptar. Y por primera vez en años, volví a hacer algo tan simple como caminar con música sin mirar detrás de mí. No he vuelto a enamorarme. No quiero. No necesito esa historia ahora. Lo que necesito, y por fin tengo, es paz. La historia no terminó con él en la cárcel. No hubo escándalo en los medios. No lo arruiné. Solo hice lo que tenía que hacer, salvarme. Y si alguien está leyendo esto, o viendo esto, si llega a formato de vídeo o podcast o donde sea, y está en esa etapa en la que duda si salir o quedarse, déjame decirte algo claro. No necesitas pruebas para saber que te están apagando.